Prepárense para una explosión de adrenalina que hará estallar sus pantallas. Lo que se vivió ayer en el desafío siglo XXI, específicamente el 4 de agosto, no fue solo un día cualquiera. Fue una catástrofe emocional y física que pulverizó a los equipos, desató heridas jamás vistas y reveló estrategias tan retorcidas que redefinirán el curso de la competencia. Este episodio no fue una mera contienda de destreza. Fue un cóctel explosivo de fuerza bruta, decisiones divisivas y una tensión tan palpable que dejó a los contendientes al borde del abismo. Permanezcan atentos porque les desvelaré cada instante, desde la brutal arena hasta los rincones más íntimos de los campamentos, sin olvidar las reacciones virales que incendiaron las redes. Esto es la esencia pura del desafío. Lucha sin cuartel, lágrimas de desesperación, controversias incandescentes y un dictamen que dejó a la audiencia completamente atónita. El telón se levantó con la majestuosa aparición de Andrea Serna en el box, irradiando esa autoridad inherente que siempre antecede a un suceso trascendental y que logra silenciar hasta el murmullo más mínimo de la multitud expectante. Su voz, inquebrantable y resonante, anunció con una solemnidad que calaba hondo que lo venidero no sería un paseo por el parque, sino una verdadera prueba de fuego para el espíritu humano. Era el turno del desafío de sentencia y hambre, una de las pruebas más temidas y desgastantes para los atletas de élite, una ordalía que no solo exigía lo máximo de su físico, sino que también ponía a prueba la fortaleza de su psique. Desde el primer destello de las cámaras, la crispación en los semblantes de los participantes era innegable, un reflejo de la presión inmensa que los oprimía. Todos eran conscientes de que no solo se jugaban el sustento y la comodidad de sus respectivas escuadras, lo que ya de por sí era un factor de estrés abrumador, sino que, además, el conjunto perdedor de la jornada se vería obligado a designar a uno de sus miembros para el implacable desafío a muerte. Esa amalgama de privación alimentaria acumulada, extenuación física y el pavor a la penalización forjó un ambiente cargado de nerviosismo que se podía casi palpar, un preludio de la batalla que estaba a punto de desatarse y que exigía la máxima concentración y resistencia de cada alma presente, cada músculo tensado al límite. La contienda se presentó con una premisa engañosamente sencilla, una máscara de simplicidad que ocultaba su verdadera naturaleza brutal. Sin embargo, su ejecución se perfilaba como una auténtica tortura. Plataformas resbaladizas que desafiaban el equilibrio, enfrentamientos de contacto cuerpo a cuerpo donde la fuerza bruta era ley, y la imperativa orden de derribar al oponente sin sucumbir uno mismo, una exigencia de astucia y control. Mientras Andrea desgranaba el reglamento con su habitual precisión, los equipos intercambiaban miradas cargadas de significado que revelaban sus profundos recelos, sus estrategias no dichas, sus miedos soterrados. Esto no sería un simple ejercicio de fortaleza muscular. Esto infligiría un dolor insoportable, tanto físico como psicológico, una herida en el espíritu que duraría más allá de la prueba. Gama, con su habitual aplomo y una seguridad contagiosa, manifestaba una confianza casi arrogante en sus posibilidades, sus atletas irradiando una certeza inquebrantable de su superioridad. Alpha, por su parte, exhibía una determinación férrea, aunque consciente de que tendría que redoblar sus esfuerzos y superar sus propios límites para estar a la altura del desafío. Omega se mantenía en un estado de máxima alerta, plenamente consciente de que el más mínimo error podría resultar catastrófico, un desliz que podría sellar su destino. Las cámaras se deleitaban capturando cada detalle. Las manos tensas que apretaban los puños, los pies firmemente anclados en la arena húmeda, los músculos contraídos en anticipación, cada atleta mentalizándose para una guerra inminente, un choque de voluntades donde solo los más resilientes prevalecerían, dejando un rastro de agotamiento y frustración a su paso. El primer encontronazo fue una explosión de energía incontrolable, un estallido de furia desatada que hizo vibrar el aire. Dos titanes ascendieron a la plataforma y apenas se dio la señal que liberó la contienda, se desató un forcejeo implacable, una danza salvaje de fuerza y agilidad. Empujones vehementes,
Agarres desesperados, giros bruscos y violentos se sucedieron en una coreografía de brutalidad y determinación, hasta que uno de los contendientes perdió el equilibrio y cayó de forma estrepitosa al agua, provocando una salpicadura ensordecedora que resonó en todo el recinto. El público presente, cautivado por la ferocidad del duelo, no podía contener sus exclamaciones de asombro y admiración, mientras los compañeros de equipo, al borde de la pista, animaban con fervor inquebrantable, sus voces mezclándose en un coro de apoyo y ansiedad que era casi una súplica. Era apenas el alba de la jornada, pero ya se percibía con intensidad el nivel de desgaste físico y la huella profunda que aquella prueba dejaría en el espíritu y el cuerpo de cada participante. Una exigencia que se iría acumulando con cada asalto. Este fue el primer acto de un drama que se iría intensificando con cada minuto, marcando la pauta para una jornada de pura resistencia, estrategia y, en última instancia, de supervivencia pura. En el siguiente turno, un golpe imprudente, un movimiento mal calculado en medio del caos del combate, provocó que una de las competidoras sufriera un inoportuno desajuste en su indumentaria, un detalle que, aunque menor en apariencia, forzó una interrupción momentánea e inesperada de la contienda para permitirle recomponerse y restablecer su enfoque. Este instante, que a primera vista podría parecer trivial o insignificante, sirvió como un crudo recordatorio para todos los presentes de la brutalidad intrínseca e implacable del certamen. Una advertencia gélida de que en este escenario de alta exigencia no existía cabida para distracciones ni se permitía el más mínimo margen de error. Cada segundo importaba, cada movimiento era crucial, cada detalle podía inclinar la balanza entre la victoria y la derrota. Fue una pausa que no relajó la tensión, sino que, por el contrario, la intensificó de manera palpable, subrayando la fragilidad de la situación y la necesidad de una concentración absoluta en un ambiente donde cualquier imprevisto, por nimio que fuera, podía desbaratar una actuación impecable y cambiar el curso de la prueba en un abrir y cerrar de ojos, aumentando la presión sobre todos los atletas en el foso, quienes sentían el peso de cada decisión. Uno de los momentos más comentados y escalofriantes de la jornada llegó cuando Satya, en el fragor de un enfrentamiento, arañó accidentalmente a Valentina mientras ambas se enzarzaban en un forcejeo encarnizado, luchando con una furia implacable por no sucumbir a la caída y mantener su posición en la precaria plataforma. Valentina emitió un grito de dolor agudo, un lamento que heló la sangre de los presentes y que resonó en el silencio expectante del box, mientras el juez Sebastián Martino actuó con celeridad y determinación, deteniendo momentáneamente el encuentro para verificar que no hubiera una lesión de gravedad que pusiera en riesgo la integridad física de la atleta. Aunque la competidora mostró una resiliencia admirable, secándose las lágrimas y reprimiendo la mueca de dolor, y continuó compitiendo, su expresión de incomodidad evidente delataba que no se encontraba al 100% de su capacidad, que cada movimiento era una lucha contra el dolor incipiente. Estas pequeñas heridas, estos roces inevitables en las pruebas de contacto extremo, comenzaron a dejar una marca indeleble, no solo física sino también psicológica, y los semblantes de los participantes lo reflejaban con una elocuencia desgarradora, una muestra palpable de la dureza de la contienda. Estos incidentes sirven como un recordatorio constante de la naturaleza despiadada y sin concesiones de la competencia. No te quedes fuera de esta apasionante historia y suscríbete ya mismo al canal Bombazos VIP para no perderte nada de lo que acontece en el desafío. Gama comenzó a exhibir con creces las razones por las cuales es considerado, y con justa causa, uno de los equipos más formidables e imponentes de esta temporada, una verdadera máquina de competición. Su sincronización impecable, una coreografía de movimientos perfectamente calculados, su poderío físico abrumador que aplastaba a sus rivales, y su disciplina espartana los catapultaron a una ventaja incontestable de forma meteórica, dejando a sus adversarios atrás con una facilidad pasmosa. Cada miembro de esta escuadra ejecutaba con una precisión quirúrgica sus movimientos, derribando a sus rivales uno tras otro con una contundencia implacable,
mientras sus compañeros celebraban con euforia desbordante desde el margen de la pista, sus vítores resonando en la arena como un himno a la victoria. En un contraste desolador, Alfa y Omega proyectaban una imagen más desorganizada, un caos incipiente, incurriendo en desaciertos que les costaban puntos vitales y que se acumulaban como una losa pesada sobre sus esperanzas de remontada. El desgaste emocional, como un veneno sigiloso que se infiltraba en sus espíritus, comenzaba a cobrarse su peaje, fracturando su moral y su cohesión, convirtiéndolos en un amasijo de frustración. Algunos atletas lucían sumidos en una frustración palpable, con el ceño fruncido y las miradas perdidas, mientras otros apenas lograban recuperar el aliento entre cada asalto, evidenciando el agotamiento extremo que los consumía. En esos instantes cruciales, se manifestaba con claridad meridiana la abismal diferencia entre una escuadra que opera con la frialdad estratégica de una mente calculadora, como un gran maestro de ajedrez, y otra que se deja arrastrar irremisiblemente por la marea de la ansiedad, el miedo y la presión del momento, sucumbiendo a sus propios demonios internos. Y entonces, el impacto resonó como un trueno en un cielo despejado, encendiendo todas las alarmas en el recinto y provocando un escalofrío en la audiencia. Andrei, miembro de la agrupación Omega, sufrió un choque directo y brutal con Hero, un encontronazo que lo dejó con la nariz visiblemente maltratada. Un espectáculo desolador que generó un murmullo de preocupación entre los espectadores. Se le vio instintivamente llevándose la mano al rostro, una reacción automática de dolor y sorpresa, mientras sus compañeros de equipo, con la celeridad del rayo, corrían a brindarle asistencia, sus rostros reflejando una preocupación genuina y el pánico de una lesión grave. La cámara capturó el gesto grave del juez, quien evaluó la situación con una rapidez impresionante, su mirada experta escudriñando cada detalle, antes de autorizar que la contienda prosiguiera, una señal inequívoca de la seriedad del percance, pero también de la exigencia implacable del desafío. Aunque no se procedió a una retirada médica inmediata, la herida de Andrei se erigió en un doloroso símbolo de la brutal exigencia que estaba imponiendo la prueba. Un recordatorio constante de la fragilidad del cuerpo humano bajo tal presión y la línea delgada entre la victoria y el colapso. Los espectadores, desde la comodidad de sus hogares, no tardaron en inundar las redes sociales con comentarios, manifestando su inquietud por el estado del competidor y enfatizando la intensidad física a la que estaban sometidos sin tregua los participantes, convirtiendo el incidente en un tema de debate nacional, una discusión sobre los límites del esfuerzo humano en la competencia. Finalmente, tras una sucesión de enfrentamientos que se extendieron en una agonía interminable, cada asalto un suplicio que ponía a prueba la resistencia mental y física, la escuadra Gamma se alzó con la victoria, un triunfo que saborearon con una mezcla de orgullo y alivio. Sus gritos de júbilo retumbaron en la arena, un eco ensordecedor de su triunfo, mientras alzaban sus brazos al cielo en señal de victoria, plenamente conscientes de haber asegurado no solo el preciado alimento, un lujo inestimable en la privación de la playa, sino también el privilegio estratégico de designar al primer sentenciado de este ciclo, una decisión que podría inclinar la balanza del juego a su favor. Alfa, por su parte, se aferró al segundo lugar, salvándose por los pelos de una condena inminente, un suspiro de alivio colectivo entre sus filas, mientras Omega, agotado, magullado y visiblemente derrotado, se vio forzado a encarar la cruda realidad de ocupar el último puesto. El semblante de sus integrantes era una amalgama de resignación sombría y una tensión palpable. Sabían que se avecinaba una decisión intrincada, un dilema que pondría a prueba la fibra de su cohesión como equipo, amenazando con deshilachar los lazos que los unían en la competencia, enfrentándolos a una prueba de lealtad y estrategia interna de proporciones épicas, una verdadera encrucijada moral. Para no perderte ninguna de estas revelaciones y analizar con nosotros cada movimiento estratégico y cada giro emocional, te invitamos a unirte a la comunidad de Bombazos VIP y ser parte de la conversación más apasionante. Andrea, con su habitual solemnidad que imponía respeto y atención,
convocó a todos los contendientes al centro del box para la ineludible y temida ceremonia de sentencia. La expectación era absoluta, el aire se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada fija en la figura de Yudhishthira, de la escuadra Gama, quien tomó la palabra con un tono frío y calculado, desprovisto de cualquier emoción superflua, casi robótico en su frialdad. Anunció, sin titubeos, que su equipo había resuelto enviar al chaleco de la eliminación a un hombre de Omega, una decisión que resonó como un martillo en el silencio del recinto. Su justificación fue directa y sin ambajes. Deseamos equilibrar la competencia y creemos firmemente que esta es la resolución más acertada para nuestros intereses estratégicos, una jugada que nos posiciona para el futuro. Sin embargo, en medio del velo de la diplomacia, era palmaria la existencia de una estrategia mucho más intrincada y maquiavélica, un plan oculto. Proteger a Camilo, el único hombre de Omega que, hasta ese instante, había logrado eludir el temido desafío a muerte, una pieza clave en el rompecabezas de alianzas. En cuestión de segundos, los semblantes de los integrantes de Omega se transfiguraron. Ira contenida que burbujeaba bajo la superficie, incredulidad palpable que se dibujaba en sus ojos y, en algunos casos, lágrimas apenas disimuladas, un reflejo de la traición y la impotencia que sentían ante la astucia de sus rivales. La tensión, que ya era una madeja apretada y casi asfixiante, estalló sin miramientos en el campamento de Omega esa noche, como una bomba de relojería cuya mecha acababa de consumirse. Las disputas se tornaron inevitables, un coro de reproches y acusaciones que se elevaba en el aire, rompiendo la ya frágil armonía. Algunos miembros, con vehemencia y una indignación palpable, clamaban que era un acto de profunda injusticia sacrificar a Andrei, quien ya arrastraba una lesión física debilitante y ahora debía soportar la pesada carga del chaleco de sentencia, una condena doble que parecía excesiva y cruel. Otros, sin embargo, se afanaban en defender la protección de Camilo, argumentando que respondía a acuerdos previos y alianzas tácitas, casi secretas, forjadas entre los diferentes equipos, una red de compromisos invisibles que regían sus decisiones. La conversación, a medida que avanzaba la velada, se fue tornando cada vez más áspera, con frases hirientes y punzantes como «En serio estamos entregando a nuestros compañeros por compromisos vacíos y sin sentido», resonando con amargura en la choza, eco de una fractura inminente que amenazaba con desgarrar al equipo. El ambiente era tan denso, tan cargado de recriminaciones no dichas, que incluso los silencios que se cernían sobre ellos parecían hablar por sí solos, revelando la profunda división que se había gestado en el corazón del equipo, una herida abierta que amenazaba con desgarrarlos por completo y sellar su destino en la competencia. Mientras tanto, en el reducto de Gama, la atmósfera era radicalmente opuesta. Todo era celebración desenfrenada, un torbellino de euforia y risas, y análisis estratégico meticuloso, una combinación que los hacía aún más temibles. Para ellos, la jugada maestra que habían orquestado había sido un éxito rotundo, una ejecución brillante de un plan perfectamente diseñado. No solo habían prevalecido en la prueba de fuerza bruta, demostrando su incontestable superioridad física, sino que, además, habían logrado ejercer una presión psicológica considerable sobre Omega, sembrando la discordia y fracturando aún más su ya precaria moral interna, un golpe devastador al espíritu de sus rivales. Rata, el líder indiscutible y estratega principal de su escuadra, esbozó una sonrisa de satisfacción contenida mientras comentaba con una sabiduría sombría, casi maquiavélica: «Cada decisión, por nimia que parezca, tiene un peso aquí dentro. Esto no es únicamente una cuestión de vigor físico, es, ante todo, una partida de inteligencia y astucia, un ajedrez humano donde cada movimiento cuenta». Y esa frase, concisa y lapidaria, resumía a la perfección la doble faz de este desafío implacable, donde la victoria se forja tanto con la potencia muscular como con la agudeza mental. Un juego donde la estrategia es tan crucial como la fuerza bruta, y donde los más inteligentes siempre prevalecen. ¿Quieres saber cómo se desarrollan estas intrigas? ¿Cómo se mueven las piezas en este tablero de ajedrez?
entonces tienes que unirte a Bombazos VIP para un análisis sin precedentes. En el vasto universo de las redes sociales, los televidentes no tardaron ni un instante en reaccionar, convirtiendo el episodio en un hervidero de opiniones y debates apasionados que se extendieron como la pólvora. Comentarios sagaces y cargados de ingenio como Gama está jugando ajedrez, mientras los demás apenas dominan las damas. Se entremezclaban con críticas feroces dirigidas a lo que muchos puristas denominaron un juego sucio, una afrenta a los principios más básicos de la competencia leal y honorable. El hashtag #se encienden las alarmas comenzó a circular con una fuerza arrolladora, viralizándose en cuestión de minutos. Una alusión directa a la frase profética que Andrea Cerna pronunció al clausurar el episodio. Hoy más que nunca, las alarmas están encendidas. Esa sentencia, cargada de presagio y con un matiz ominoso, quedó grabada a fuego en la memoria colectiva, funcionando como un sombrío vaticinio de que lo venidero sería aún más intenso, más desafiante, más impredecible. Algunos fervientes admiradores de Gama, con una audacia encomiable y un orgullo desbordante, celebraban la maestría táctica del equipo. Esto es estrategia pura, señores. Aquí no solo se trata de la fuerza bruta, también hay que saber mover las piezas en el tablero de juego, con astucia y frialdad. Otros, sin embargo, manifestaban una indignación profunda y un rechazo categórico. ¿Qué clase de juego es este donde se sacrifica a los más vulnerables? Andrei está lesionado y ahora lo envían al desafío a muerte. Es inhumano. Esa polarización entre quienes aplaudían la astucia calculada y quienes exigían un juego limpio e inmaculado, se convirtió en el epicentro de la conversación virtual, alimentando un debate interminable sobre la moralidad en la contienda. El hashtag #se encienden las alarmas no solo capturaba la esencia del momento, sino que se transformó en un crisol de interpretaciones, donde cada seguidor tejía su propia narrativa de lo que acontecía dentro de la contienda, un reflejo de la complejidad y el dramatismo que la caracteriza, y que atrapa a millones. En los grupos de seguidores más veteranos, especialmente en la plataforma Facebook, las discusiones se tornaban aún más hondas y reflexivas, impregnadas de nostalgia y una vasta experiencia acumulada a lo largo de los años. Esto me trae reminiscencias de temporadas pasadas, de tiempos donde todo parecía distinto, comentó con un dejo de melancolía una mujer de 68 años, quien afirmaba haber sido una espectadora incondicional del programa desde sus primeras ediciones, una fiel seguidora de la evolución del formato. Antes, las pruebas eran brutalmente exigentes. Sí, no se puede negar, pero existía un sentido de honor, de respeto mutuo entre los competidores, una camaradería que ahora parece haberse perdido. Ahora todo se reduce al cálculo frío y a la traición descarada, al juego sucio. En una réplica instantánea, otro fanático de la misma generación, con una postura más pragmática, contraatacó con vehemencia. Siempre ha existido una dimensión estratégica, no nos engañemos. Lo que ocurre es que ahora la percibimos con mayor nitidez gracias a la forma en que la producción lo expone en pantalla, con más cámaras, más ángulos. Así es la esencia del desafío. Si no juegas con la cabeza, si no utilizas tu intelecto, estás condenado a la eliminación. Es una lección implacable, una ley no escrita del juego. Este tipo de comentarios revelaba que la audiencia de mayor edad no se limitaba a seguir el programa por las espectaculares pruebas físicas, sino que sentía una pasión genuina por desentrañar el intrincado lado humano, ético y moral de la competencia. Un análisis que trascendía la simple victoria o derrota y que buscaba el significado más profundo de cada interacción, cada decisión, cada conflicto interno. Si te apasiona este tipo de análisis profundo y sin filtros, Bombazos VIP es tu lugar para desentrañar cada capa de este fascinante universo. Mientras tanto, en el campamento de Omega, la noche se extendió interminable e incómoda, como un manto de pesadez que envolvía cada rincón de su precaria choza. Las cámaras captaron la figura de Andrei, sentado en un rincón, con la nariz aún enrojecida y visiblemente inflamada por el brutal impacto que había recibido horas antes, un recordatorio constante de su dolor.
A su lado, uno de sus compañeros de equipo intentaba brindarle consuelo con palabras suaves y un tono reconfortante. Pero el semblante grave de Andrei lo decía todo, un libro abierto de su desazón, de la carga que sentía sobre sus hombros. Sabía con certeza que le aguardaba una prueba despiadada para salvaguardar su permanencia en la contienda. Un desafío a muerte que pondría a prueba no solo su físico, sino también su espíritu ya mermado. Daisy, visiblemente afectada por la situación y con una voz apenas audible, musitó en voz baja: «Esto no debería haber sucedido de esta manera. Nos estamos desgarrando entre nosotros mismos. Nos estamos destruyendo desde dentro». Una frase cargada de impotencia y pesar que resonó en el silencio. Nadie se atrevió a responder, pero el silencio sepulcral que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier discurso, resonando como un eco de las tensiones internas que, a esas alturas, ya eran imposibles de disimular, evidenciando una fractura profunda en el corazón de la escuadra, una herida que parecía imposible de sanar sin cicatrices. La noche transcurrió entre el insomnio y la incertidumbre, cada miembro de Omega sumido en sus propias reflexiones sobre el futuro incierto que les deparaba la competencia, una pesadilla que se había vuelto realidad. Al despuntar el alba, mientras la escuadra intentaba desayunar con las escasas provisiones que les ofrecía la playa baja, una dieta frugal que apenas les brindaba la energía necesaria, la discusión, latente y nunca resuelta, se reanudó con renovada intensidad, como una herida que se abre nuevamente. Camilo, el protegido de la noche anterior, intentó, con un tono de voz que denotaba cierta incomodidad y un intento de justificación, explicar la polémica decisión tomada. «Miren, esto no fue un asunto personal, no se lo tomen a pecho, fue lo que estratégicamente nos convenía como equipo, lo que era mejor para la supervivencia de todos». Pero sus palabras, por muy bien intencionadas que fueran o por mucho que intentara suavizar el golpe, no lograron aplacar la tempestad emocional que se había desatado. Otro compañero, con un matiz de indignación en su voz y la frustración dibujada en el rostro, le espetó con acritud: «¿Convenía a quién exactamente? Porque lo que yo veo es que tú lograste salvarte, y Andrei ahora carga con todo el peso de la situación, con una lesión de por medio. Es justo eso». La conversación se interrumpió abruptamente, como un corte de cuchillo en el aire, cuando Andrea Serna apareció en pantalla, su rostro serio y su voz inconfundible, convocando a los equipos al box para el siguiente y decisivo reto. Era como si la propia producción, con su implacable ojo siempre observando, fuera consciente de que aquellas profundas heridas emocionales requerirían un tiempo considerable para cicatrizar. Un proceso doloroso que no podía acelerarse con palabras ni con falsas promesas. En contraste, en el campamento de Gamma, la situación era un lienzo completamente diferente, pintado con los colores vibrantes de la victoria y la confianza inquebrantable. Allí, todo era un remanso de sonrisas genuinas, entrenamientos perfectamente sincronizados que parecían una coreografía, y comentarios impregnados de un orgullo palpable por su rendimiento y su astucia. Rata, uno de los líderes más influyentes y la mente maestra detrás de sus estrategias, reunía a su equipo alrededor de la fogata crepitante, sus palabras resonando con una convicción que inspiraba a cada miembro. «Lo que ejecutamos ayer fue un movimiento de ajedrez magistral», afirmó con aplomo, su mirada fija en el fuego. «Sí, habrá quienes nos critiquen, quienes nos tilden de fríos y calculadores, de insensibles, pero nuestra misión aquí es ganar, no cultivar amistades ni buscar la aprobación de nadie. Este es un juego, y en los juegos hay que competir para vencer». Sus palabras fueron recibidas con un coro de aplausos y asentimientos unánimes, un sello de aprobación para su filosofía implacable y su visión pragmática. Para ellos, la contienda es un tablero de ajedrez donde cada jugador es una pieza que debe ser movida con precisión milimétrica en el instante justo, sin espacio para la sentimentalidad. Esta mentalidad calculadora, aunque despierta un visceral rechazo entre sus rivales, también les ha reportado frutos tangibles, traduciéndose en victorias contundentes. Gamma no solo domina con holgura las pruebas físicas,
sino que controla el aspecto psicológico de la contienda como ninguna otra escuadra, una ventaja que los hace temibles y casi invencibles. Descubre todos los entresijos estratégicos y los planes ocultos en Bombazos VIP, donde analizamos cada jugada y cada conspiración. En Alpha, sin embargo, la calma reinante era meramente relativa, una superficie engañosa que ocultaba una tensión subyacente. Aunque habían logrado eludir el temido último lugar, sus integrantes no podían ignorar la vorágine de acontecimientos que se desarrollaba a su alrededor. Una tormenta que amenazaba con engullirlos a todos si no actuaban con inteligencia. L, uno de los miembros más experimentados y con una visión estratégica aguda, comentó con preocupación en una reunión improvisada: esto se está transformando, de manera inequívoca, en una guerra sin cuartel entre Gamma y Omega. Si no jugamos nuestras cartas con astucia, si no nos movemos con inteligencia en este campo minado de alianzas y traiciones, corremos el riesgo inminente de quedar atrapados en medio de esa contienda fratricida, y entonces seremos nosotros quienes paguemos los platos rotos, las consecuencias de su rivalidad encarnizada. Su advertencia, cargada de sensatez y visión de futuro, resonó con fuerza entre los demás, quienes, al instante, comenzaron a debatir acaloradamente sobre la posibilidad de forjar alianzas temporales, de implementar estrategias defensivas ingeniosas y de cómo evitar que su escuadra quedara en el epicentro de un huracán que amenazaba con arrasarlo todo. La supervivencia en este desafío dependía de su capacidad para leer el juego con maestría y anticiparse a los movimientos de sus adversarios, para no ser meras peones en una partida ajena. Lo que presenciamos ayer no fue una prueba cualquiera, fue el epicentro de un terremoto emocional que ha sacudido los cimientos de la competencia. Fue una contundente demostración de que el desafío es la personificación de la resistencia indomable, la astucia estratégica sin escrúpulos y la humanidad en su estado más puro, puesta a prueba bajo un escrutinio implacable. Las heridas que supuran, las alianzas efímeras que se quiebran, los sacrificios desgarradores y las traiciones que jamás imaginaste, todo está expuesto en la mesa, y lo que se avecina promete ser aún más grandioso, más impactante, más impredecible. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP porque esto apenas comienza, y aquí te desvelaremos cada detalle, hasta el último giro que ponga de cabeza esta legendaria competencia, y que nadie se atreve a pronosticar. No te lo puedes perder.